Dora. Tenemos el placer de presentar a la última asambleísta, Dora Aguirre, que va a hablar sobre la ley de movilidad. Un aplauso para la compañera Dora Aguirre, representante de los migrantes. Ya nos están esperando los sándwiches también. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo fraterno a todos los compañeros, compañeras que vienen de las distintas provincias y también a esa quinta región, los compañeros ecuatorianos, migrantes, familiares de migrantes, retornados después de vivir tantos años fuera del país. Si me permiten, quisiera empezar por la última parte, precisamente que nos antecedía en esta intervención del compañero Fernández Bustamante. Decirles que se calcula que hay alrededor de 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas viviendo en el exterior, en los distintos países del mundo. Si no, yo quisiera preguntar, ¿podemos levantar la mano quienes tenemos a un familiar migrante en el exterior? Fíjense en esta sala. Fíjense, yo también tengo que levantar, Raúl, Fernando, levanta la mano y seguro que miles de ecuatorianos y ecuatorianas. Nos vimos forzados a emigrar, aunque desde los 50 se cree que hay una emigración permanente de los ecuatorianos, pero en 1999 fue la mayor emigración, cuando miles de ecuatorianos, en un caso nunca visto en los procesos migratorios de ningún país del mundo, migraron de manera mayoritaria en un tiempo corto y casi a una determinada región, como es en el caso de la emigración en el año 1999, que salió a Europa, principalmente a España y a Italia. Tenemos una realidad migratoria en el Ecuador, como les decía, cerca de 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, que han ido a dejar la fuerza de trabajo en otros países desarrollados, que han ido a ayudar al crecimiento económico, político, social, cultural, que han impulsado economías de otros países desarrollados, pero también que con ese proceso migratorio han fortalecido la economía nacional, porque no podemos olvidar que en el año 99, en el año 2000, 2001, sobre todo, ayudaron al sostenimiento de la economía nacional con el sostenimiento de la dolarización. Solo por darles datos ligeros, decirles que los ecuatorianos que viven fuera en el 2007 aportaron 3.3 mil millones de dólares como el segundo ingreso de divisas al país. En el año 2012 han aportado 2.4 mil millones y entre el 2007 y el 2011 ya suman 13.6 mil millones de dólares que aportan compatriotas migrantes que residen en el exterior, trabajando en distintos sectores laborales, no precisamente desarrollando la profesión para la cual se formaron, sino trabajando en distintos nichos laborales. Pero así como hablamos de la emigración, también tenemos que hablar de la inmigración que vive en nuestro país. En su momento, sobre todo en el año 2006, nuestro presidente Rafael Correa Delgado levantó la antorcha de la defensa del respeto a los derechos de las personas migrantes ante todos los países del mundo. Lideró en Latinoamérica esa defensa permanente de respeto a la dignidad, de respeto a los derechos laborales, sociales, educacionales, etcétera, etcétera. Pues aquí tenemos también una realidad inminente, que son personas entre nosotros, los ecuatorianos, de distintas nacionalidades, viviendo entre nosotros, trabajando entre nosotros, contribuyendo al desarrollo económico, social y cultural, como lo hemos hecho miles de ecuatorianos en el exterior. Es inadmisible equiparar la palabra migración a delincuencia, a inseguridad ciudadana o a incremento de delitos en un país. Y lo decimos nosotros, los migrantes, que vivimos esa realidad en países de Europa o en Estados Unidos, que por el solo hecho de ser migrantes, el solo hecho de ser de una nacionalidad o de otra, ya éramos
integrados en la lista de las personas de las cuales había que desconfiar, a las personas a las cuales había que perseguir, a las personas a las cuales había que integrarles en operaciones policiales. ¿Saben cómo se llamaba la operación policial en España para vigilar a los colombianos? Se llamaba Operación Café. ¿Saben cómo se llamaba la operación policial para vigilar a los ciudadanos marroquíes? Se llamaba Operación T. Y indistintamente, para cada de las personas migrantes se tenía un nombre distintivo. Y nosotros tuvimos como migrantes que afrontar lo que es la discriminación, el racismo, la xenofobia, el maltrato, la discriminación laboral, etcétera, etcétera. Eso no podemos permitir que se dé en ninguna parte del mundo, mucho menos en nuestro país, Ecuador, un país que abandera la defensa del respeto a los derechos de las personas en distinta situación de movilidad. Actualmente nos encontramos también con una realidad inminente en el Ecuador. Hay ecuatorianos y ecuatorianas que están retornando al país después de haber vivido muchos años en la emigración, producto precisamente de esa crisis europea que se vive en el exterior. Nos dicen, según datos, que ya suman entre 45,000 y 50,000 los ecuatorianos que retornan al país. Y esta también es una realidad inminente que debemos tratar. Nosotros, por iniciativa parlamentaria y por iniciativa de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, estamos discutiendo el contexto marco que debe desarrollar una inminente ley de movilidad humana que está integrada en las leyes prioritarias de la Asamblea Nacional. ¿Pero qué es movilidad humana? Si estábamos hablando de migración, precisamente nuestra Constitución ecuatoriana transforma esa palabra migración a un concepto más amplio de lo que sería la migración dentro del marco de una movilidad humana, porque la migración no es solo aquella que nosotros vivimos en el día a día, la emigración de nuestros familiares, amigos, vecinos, etcétera, etcétera, sino también que la movilidad humana engloba a todas aquellas personas que tienen familias transnacionales, que es ese nuevo modelo de familia que los migrantes hemos conformado sin haberlo planificado, por supuesto, sino que ha generado el mismo hecho migratorio. Las familias transnacionales, porque tenemos una familia viviendo fuera, tenemos otra familia viviendo acá, y esas realidades han hecho que haya un tratamiento y unas relaciones distintas entre las familias que tienen que ver con el hecho migratorio. La movilidad humana también tiene que ver con las familias mixtas, precisamente miles de ecuatorianos que hemos conocido a parejas de otras nacionalidades y que de repente venimos a vivir al Ecuador. O también la movilidad humana engloba a todo lo que es el fenómeno de inmigración en nuestro país, las distintas situaciones de movilidad, como por ejemplo las personas asiladas, desplazadas, refugiadas, personas víctimas de trata y tráfico de personas o personas apátridas. Aunque ustedes no lo crean, existe aún en el mundo incluso algún caso en nuestro país de personas de distinta nacionalidad que por X circunstancias no tienen ninguna ciudadanía. Esas son las personas apátridas. Por lo tanto, la movilidad humana, de esto hablaremos más adelante en muchos talleres y ojalá en todas y cada una de las provincias de nuestro país, para decirles que la movilidad humana define a los procesos concretos que cualquier persona, familia o grupo realiza o experimenta para establecerse temporal o permanentemente en un sitio diferente a aquel en donde ha nacido o vivido hasta el momento, e incluye a las personas en general, como les dije, en distinta situación de movilidad humana. La Constitución ecuatoriana
recoge una serie de derechos y obligaciones para las personas en distinta situación de movilidad, como son el derecho a la nacionalidad, a la ciudadanía, igualdad de derechos para nacionales y extranjeros, el acceso a la educación, el derecho a migrar. Saben que nuestra Constitución es la única constitución en el mundo que reconoce a una persona migrante como una persona irregular, no una persona ilegal, como nos llaman en muchos otros países. Ustedes habrán oído frecuentemente en Estados Unidos, hablan de los ilegales. Es un término muy mal utilizado, porque los migrantes, por el hecho de migrar, hacer el derecho a la libre ejercicio del derecho a la libre movilidad de las personas, no están cometiendo ninguna ilegalidad. Ellos o ellas no son responsables de que un país, por su situación administrativa, no les conceda los permisos de trabajo y residencia. Las personas que no tienen documentos en un país están en situación irregular porque lo que incumplen es con una falta administrativa. Por eso, aquí en el Ecuador jamás hablamos de personas ilegales a menos que hayan cometido algún delito. En la Constitución se reconoce el derecho a la participación, el derecho al voto, el derecho a las garantías del debido proceso, a la capacidad de presentar proyectos de ley, en sí, una serie de derechos, en fin, derechos y obligaciones iguales a los nacionales de nuestro país. La Constitución es mandatoria y manda crear una ley para los migrantes que nosotros la llamamos la Ley de Movilidad Humana. En esta Ley de Movilidad Humana, por una parte tenemos la responsabilidad de adecuar los cuerpos legales como migración y extranjería, que están totalmente en desacuerdo con la Constitución ecuatoriana, porque todavía no se han modificado y siguen siendo obsoletos, y muchos de estos cuerpos legales aún son discriminatorios en relación al tratamiento de la población migrante. Por otra parte, la Ley de Movilidad Humana debe establecer derechos y obligaciones para todas las personas en distinta situación de movilidad, pero además debe establecer responsabilidad y competencias específicas para las distintas instituciones que tienen que ver con el hecho migratorio. En sí, si nosotros vamos hacia la construcción de una ley de movilidad sobre la cual ya estamos trabajando, sobre la cual ya hemos recogido aportes e insumos, así con estos espacios de participación, con los compañeros migrantes que residen en Italia, que residen en España, lo haremos en otros países también para ejercer el derecho a la participación efectiva, como lo estamos haciendo aquí con las distintas leyes que se trabajan en la Asamblea Nacional. Pero esta ley, la Ley de Movilidad Humana, debe regular los derechos de los emigrantes. ¿Qué instituciones y qué servicios se encargan de atender las políticas públicas y las demandas que tiene la comunidad migrante en el exterior? Como les decía, debe regular los derechos de las familias transnacionales, de las familias mixtas, debe regular los derechos de los migrantes, hombres y mujeres que retornan al país después de haber vivido tantos años y que no pueden ser tratados como una persona más que se cambia de una ciudad a otra en el país. Tiene que tener un tratamiento especial por todo ese aporte que hizo en el proceso migratorio y en el envío de remesas a nuestro país, pero también por ese derecho de protección a la hora de reinsertarse nuevamente laboralmente, socialmente, culturalmente. Esa ley de movilidad humana debe incluir todos los que son derechos y obligaciones de las personas inmigrantes de distinta nacionalidad o de las refugiadas, solicitantes de asilo, asiladas, desplazadas, apátridas, víctimas de trata en general. Esta no es una ley fácil, como ustedes escucharon en este encuentro. Hay algunas voces que quizá no comprenden lo que significa la realidad migratoria.
pero en el fondo decirles que los procesos migratorios no son de números de personas ni números de ingresos de remesas. Los procesos migratorios son de seres humanos, de personas, de hombres y mujeres y de familias. Y por eso este tratamiento de esta ley debe tener un tratamiento exquisito de respeto fundamental a los derechos humanos de todas las personas en distinta situación de movilidad. Muchas gracias.